vamos a dar continuación a nuestra siguiente participación con la maestra Lisette Cortés. El tema que nos presenta la maestra se denomina área entre las gráficas de funciones. Adelante, maestra, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Excelente. Bueno, pues como la maestra lo mencionó, mi nombre es Lisette Cortés. Trabajo o laboro como docente dentro del Instituto Tecnológico de San Juan del Río y doy materias como álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo vectorial y bueno, un tema que me gusta mucho es cálculo integral, uno de los temas que más me ha gustado y que es muy gráfico y es sencillo de entender y además pues es muy bonito y muy padre. Puedes enseñarles muchas partes a los alumnos de la parte gráfica, recordar pues desde álgebra, recordar desde diferencial, porque vienen gráficas, vienen funciones, etcétera. Entonces, pues es un tema muy bonito porque puedes ir conectando y entrelazando diferentes temas y al final, pues puedes llegar al tema que se conoce como área entre gráficas de funciones. ¿Alguna vez lo han escuchado o se acordarán en sus clases de cálculo integral, si es que la llevaron, llevar algún tema como área entre las gráficas de funciones? ¿Se acordarán? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se acuerdan que cuando empiezan cálculo integral, pues empiezan algo que se llama sumatorias? ¿Sí se acuerdan de este símbolo? ¿O lo recordarán, el símbolo de sumatoria? Bueno, pues prácticamente el cálculo integral es encontrar el área bajo la curva, ¿cierto? De un intervalo, de un punto A un punto, ¿se acuerdan? Un punto B, exactamente. Lo que haces es prácticamente hacer rectángulos o trapecios, dependiendo del método. Haces rectángulos muy chiquitos, muy chiquitos, tal que cuando tú los sumes, pues obtengas el área que está entre ese intervalo A y B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el método puede ser método del trapecio, método del rectángulo, existen integración numérica, en métodos numéricos o análisis numérico se ve regla de Simpson 3/8, y ustedes pueden ir utilizando esos métodos para poder realizar la integral, que prácticamente, como les decía, pues son rectángulos o trapecios pequeñitos, y al final de cuentas todos estos rectángulos o trapecios pequeñitos se van sumando tal que tú vas a ir obteniendo pues el área que se encuentra bajo la curva. Si se acuerdan de la definición es algo así, como lo voy a presentar. Es la integral definida desde el punto A hasta el punto B de una función f de x con dx. El diferencial no se nos tiene que olvidar. ¿Quién es f de x? Pues precisamente la función con la que yo estoy trabajando, ¿cierto? Entonces tengo una función, tengo un intervalo desde un punto A hasta un punto B, voy realizando una integral definida, que podría ser también por sumatorias o podría ser método de rectángulo, método del trapecio, y entonces pues yo podría obtener el área entre esas o debajo de esa curva. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo dos funciones? Pues entonces la definición cambia. ¿Por qué? Pues cambia principalmente porque ahora no solamente voy a trabajar con una función, sino voy a trabajar con dos funciones. Entonces tenemos el área acotada por dos gráficos o dos funciones. Tengo f de x, ¿sí? Aquí. Tengo f de x y tengo g de x. Tengo otra vez un intervalo desde el punto A hasta el punto B. Por definición, en muchos libros como el de Leitolf, el de cálculo con geometría analítica, libros como el de Sill, muchos libros diferentes de cálculo integral, cuando llegas a esta parte, pues te dice, bueno, para calcular el área definida entre dos funciones es f de x menos g de x. El punto es tener dos gráficos o dos funciones. Pueden ser algebraicas, trigonométricas, trascendentales, entre otras. Y al tener esas gráficas o ese tipo de funciones, pues yo puedo conocer el área comprendida entre estas dos funciones, que va a ser f de x y g de x, ¿ok? Uno de los objetivos de la clase es hacer un ejercicio propuesto por el libro de Leitolf y verlo gráficamente para entonces poder nosotros determinar cuál es el área entre esas dos funciones. Y bueno, tenemos... Halla el área de la región limitada por las curvas, las siguientes dos. Y es igual a menos x al cuadrado más 4x y y
es igual a x al cuadrado. ¿Qué tipos de funciones son o qué tipo de función son? Ambas. Son parábolas, ¿no? Son algebraicas, ¿están de acuerdo? Son cuadráticas. ¿Se acuerdan de las funciones algebraicas? Pueden ser lineales, que pues prácticamente solamente es una recta. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? ¿Cuál es la forma de cualquier recta? F de x es igual a mx más b. M es la pendiente y b es el corte en el eje de la y, ¿cierto? Pero también están las, me mencionabas, Karen, que estaban las parábolas, ¿cierto? ¿Qué son cuáles? ¿O cómo las puedo identificar rápidamente? Así, ¿no? Así. Y pues prácticamente tenemos esto, ¿cierto? F de x es igual a x al cuadrado. Pero bueno, esta x al cuadrado puede ir cambiando. Puede ser ax cuadrada más bx más c. Puedo factorizar la parábola, encontrar puntos de intersección en ambos ejes y de esa forma puedo graficar, pues, rápidamente, ¿cierto? Puedo igualar el eje, puedo igualar la variable f de x es igual a 0, o puedo igualar x es igual a 0 y de esa forma puedo encontrar las intersecciones tanto en el eje como de x como el eje y. Pero para facilidad de este ejercicio, pues lo que vamos a hacer es tabular ambos gráficos, ¿vale? Vamos para la primera función, menos x al cuadrado más 4x. ¿Cómo creen que sea esta función gráficamente? Una parábola, ya entendimos qué es. Pero, ¿cómo creen que se abra? ¿Así o así? ¿Así o así? Opción 1, opción 2. ¿Opción 1? Exactamente. ¿Por qué opción 1? Por el signo, ¿cierto? Exactamente. Esa opción, o bueno, el signo a mí me puede ayudar cómo voy a abrir la parábola, ya sea negativa o sea positiva. Entonces, este signo nos va a ayudar a saber cómo graficar a la parábola. Yo aquí ya hice el cálculo rápidamente, evaluamos desde el punto menos 1 hasta el 5. ¿Cómo se evalúa? Pues saben que realmente lo que tenemos que hacer es este menos 1 se sustituye en la x de aquí y en la x de acá. Entonces quedaría con el primer valor menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1, quedándonos un resultado de menos 5. ¿Qué significa ese menos 1 y ese menos 5? ¿Saben? ¿Una? Sí saben. ¿Una qué? Una coordenada, exactamente. ¿En dónde? En el plano cartesiano, en donde tengo una componente en x y una componente en y. Entonces, al tener pues prácticamente estos puntitos desde menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4 y 5, pues vamos a obtener una serie de puntos que nosotros podemos ir uniendo y entonces vamos a poder obtener nuestro gráfico. Y aquí también ya me adelanté y grafiqué, o bueno, puse los puntos para la segunda parábola, que es una parábola. ¿Cómo se va a abrir esta parábola? Es una parábola positiva, ¿cierto? Por lo tanto se va a abrir así, de esta forma. ¿Cómo? Bueno, pues va a depender de los acompañantes o de los componentes que tenga esa x al cuadrado. Puede abrirse más, puede ser más amplia o puede ser más angosta. Todo va a depender de qué términos acompañan a la x cuadrada. Pero como en este caso solamente es x al cuadrado, abre a la par, ¿sí? ¿El vértice en dónde se encuentra, saben? En el origen o en el 0,0. De hecho, si graficamos, o bueno, tabulamos desde el menos 3 hasta el 3, pues sería menos 3 al cuadrado, me da 9, menos 2 al cuadrado, 4, y así sucesivamente hasta tener una serie de coordenadas que nosotros podamos tener y pues entonces podamos graficar. De esta forma, podemos, para la primera función, que sería y es igual a menos x al cuadrado más 4x, tenemos esta serie de puntos que en la gráfica o en la diapositiva anterior ya la teníamos, y al tener esta serie de puntos, pues ¿qué es lo que hacemos? Unirla, ¿no? ¿Y qué obtenemos? A nuestra parábola. Va a ser nuestra parábola naranja, ¿vale? Y después de ello podemos pasar a la segunda parábola, que sería la de x al cuadrado, o sea, para y equivalente a x al cuadrado. Obteniendo esta serie de puntos, A, B, C, D, E, F y G, al unir estos puntos obtenemos una segunda parábola. Estas dos parábolas las puedo poner en un mismo gráfico o puedo trabajarlas en un mismo gráfico. Al ponerlas en un mismo gráfico, quedaría de esta forma, ¿sí?
Vemos aquí a x al cuadrado y a menos x al cuadrado más 4x. ¿Conocen el graficador GeoGebra? Bueno, pues GeoGebra es ese graficador que utilicé o el software libre que utilicé para poder graficar estas dos funciones. Entonces, prácticamente lo que estamos buscando es el área comprendida entre este punto y este punto. ¿Pero cómo se encuentra? Ah, bueno, por definición anterior les había dicho o había puesto la definición que era A mayúscula es equivalente o el área es equivalente a un intervalo A, B, menos f de x menos g de x de x, ¿sí? En este caso vamos a determinar que f de x es la parábola negativa. ¿Por qué? Ah, bueno, porque si ustedes ven geométricamente, la parábola que está arriba, ¿quién es? La azulita, ¿no? Que es la negativa. ¿Y quién es la parábola que está abajo? La de x al cuadrado, ¿cierto? Que se puede decir, bueno, gráfico superior y gráfico inferior. El gráfico superior es el azul, el gráfico inferior es el naranja. ¿Y cómo encontramos esta integral o cómo podemos determinar esta integral? Para empezar, tenemos que recordar que tiene que ser definida, porque si no está definida, si no tengo a y b, ¿qué voy a integrar? Voy a integrar quizá la función, pero ¿voy a poder evaluarla? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no tengo estos intervalos. Recuerden que una integral definida tiene que tener necesariamente el intervalo a y el intervalo b. ¿Cómo se encuentran esos puntos? ¿O cómo se encuentran esos intervalos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo puedo encontrar este puntito de aquí? Este que está aquí, porque si ustedes ven, aquí gráficamente hay uno y hay otro, ¿cierto? Exactamente. Se igualan las funciones. ¿Quién a quién? Ah, pues f de x es equivalente a g de x. Si yo hago f de x es equivalente a g de x, pues tendríamos esto, menos x al cuadrado más 4x es equivalente a x cuadrada. Y esto se convierte en una ecuación. ¿De qué grado? ¿Primero o segundo? Segundo. ¿Por qué sabemos que es segundo? Por el exponente. ¿Qué quiere decir ese segundo? ¿O qué quiere decir ese 2? Hay dos soluciones, exactamente. Si hay un exponente o exponente 1, quiere decir que hay una sola solución. Entonces, si yo tengo exponente cuadrado, pues quiere decir que hay dos soluciones. O hay dos números que cumplen a la ecuación. De esta forma, podríamos tener el intervalo de integración, que es en donde ambas ecuaciones chocan o ambas ecuaciones intersecan. Y de esta forma, pues igualaríamos, como lo escribí acá, f de x es igual a g de x, obteniendo menos x al cuadrado más 4x es equivalente a x cuadrada. ¿Y cómo resolvemos esa ecuación? Primero la tenemos que igualar a 0, ¿o no? ¿Cómo la igualamos a 0? Ok, igualando a 0, prácticamente tenemos que pasar todos los términos de un lado y dejar al 0 del otro. Si yo quiero quitar a esta x, pues puedo quitarla, pero si quiero quitar a esta x, también puedo quitarla, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Si puedo quitar ambas. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente, la operación inversa, ¿no? Si yo tengo ahí una suma, ¿cuál es la operación inversa? Una resta. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues le restamos menos x al cuadrado en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces quitamos menos x al cuadrado de este lado y menos x al cuadrado de este lado. Obteniendo, ¿qué obtenemos? Menos 2x cuadrada. Ajá. Ahí quedaría, ¿no? Menos 2x cuadrada más 4x es equivalente a 0. ¿Y se acuerdan cómo resolver una ecuación de segundo grado? Había diferentes métodos, ¿no? Podríamos factorizar, podríamos utilizar muchísimos casos, factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, etcétera. ¿Se acuerdan de esos o más o menos? Si nosotros factorizamos, podríamos factorizar por factor común, tendríamos 2x por menos x más 2. ¿Por qué? Bueno, pues si yo multiplico 2x por menos x,
me sigue quedando menos 2x al cuadrado. Claro, aquí hay que acordarnos un poco del álgebra, no se nos puede olvidar. Y si multiplico 2x por 4, pues nos quedaría, por 2, perdón, nos quedaría 4x. Al final sigue siendo el mismo término, solo que está como desmenuzado o factorizado. Al factorizarlo, pues lo que tenemos que hacer es igualar ambos términos a 0. ¿Cómo? 12x es equivalente a 0, por lo tanto, si yo quito este 2 de aquí, pues tendría que dividir ambas partes de la desigualdad, obteniendo 0 entre 2, que es igual a 0. Después tendríamos que igualar esta parte de aquí, menos x más 2 equivalente a 0. Despejamos o quitamos todos los términos tal que la x quede simple y quede solita, despejada, y entonces tendríamos x es equivalente a 2, obteniendo precisamente el punto o los puntos de intersección, que sería el 0 y el 2. Por lo tanto, el punto que iría aquí y el punto que iría acá, o el intervalo, pues sería desde 0 hasta 2, teniendo y obteniendo lo siguiente. Ahora sí. Tenemos la gráfica superior, la gráfica inferior, que dijimos que era la de x al cuadrado. Gráficamente, bueno, si aplicamos la definición, pues es f de x menos g de x, lo que obtendríamos menos x al cuadrado más 4x menos x al cuadrado. Cuando simplifico, pues reduzco términos. Al reducir términos, nos quedaría menos x al cuadrado más 4x menos x al cuadrado. Reducimos estas 2x al cuadrado, quedándonos 2, pero de forma negativa. Y ahora sí viene el método, o bueno, la integración, que es la más sencilla, de una u a la n, la integral de u a la n de u, que sería, pues, u a la n más 1 sobre n más 1, que es realmente una integral muy sencilla. Al quedarnos esta integral, pues nos quedaría 2/3 de x al cubo, negativo, más 4/2 de x al cuadrado, si simplificamos nos queda 2, evaluada desde 0 hasta 2. ¿A quién evaluamos primero? ¿Al número 2 o al número 0? Al 2, ¿no? Entonces, evaluamos al 2 dentro de la integral y evaluamos al 0 dentro de la integral. Este resultado realmente nos va a quedar 0, por lo tanto puedo eliminarlo desde el principio porque sé que al sustituirlo nos va a dar 0. Quedándonos menos 2/3 por 8, más 2 por 4, y al simplificar pues la suma y la resta de los números nos quedaría 8/3, que es equivalente a 2.67 unidades cuadradas. De esta forma nosotros podemos utilizar también GeoGebra. Metemos una gráfica, la primera función, metemos la segunda función, hay un comando que se llama integral entre dos funciones. El comando es muy sencillo, te pide una primera función, te pide una segunda función, te pide el intervalo inferior y después te solicita el intervalo superior, dándonos un resultado de 2.67 unidades cuadradas. ¿Y qué pasaría si yo no digo, o qué creen que pasaría si yo hago la resta al revés? Es decir, porque yo dije, f de x es menos x al cuadrado más 4x, ¿cierto? Pero ¿qué te pasa si yo digo que no, que es al revés? ¿Qué creen que pase? Se los dejo de tarea. No, no es cierto. No, no se los dejo de tarea. ¿Qué creen que pues suceda? Queda negativo. ¿Existen áreas negativas? Por lo tanto, quiere decir pues que prácticamente estoy considerando la gráfica superior como no debería de considerarla y la gráfica inferior pues como no debería de considerarla. ¿Qué puedo hacer? Pues cambiar el orden de las gráficas para obtener un área positiva. Y es todo. Gracias. Buena pregunta. Pues seguro el área no existe entre las dos funciones, pues que, o sea, si te vemos la primera diapositiva mostraste una que no se cruzan. Ajá, y sí había una área. ok, ya. Pues realmente no pasa nada porque tengo una función arriba y una función abajo y puedo determinar un intervalo, ¿no? Desde A hasta B. Tendrías que dar un intervalo entonces. Sí. Tecnológico Nacional de México.